Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo 18. En el versículo 43 es al que nos dirigimos. Este salmo que fue compuesto por el rey David y en donde dice lo siguiente: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Podemos ver tres frases donde David afirma la obra que Dios hizo en él. Y que es evidentemente la obra que Dios hace en su pueblo. Porque Dios, si bien con cada uno tiene un plan, un proyecto y un propósito, pero no tiene exclusividad con ninguno. Entonces lo que vemos en David podemos verlo también en nuestras vidas. Dice: me has librado de las contiendas del pueblo. En los pueblos siempre hay contiendas. Lo hay en las familias, lo hay en las sociedades. Enfrentamientos. Es difícil, por no decir imposible, que no haya contiendas, pleitos. Porque la Biblia dice que del corazón del hombre es donde salen los pleitos, las contiendas, los homicidios. Por eso vemos revueltas en los países, en las sociedades. Vemos enfrentamientos políticos, hasta religiosos. Enfrentamientos sociales, movimientos, enfrentamientos entre ricos y pobres, entre de una etnia y otra etnia, aún de la misma etnia, de distintas familias. Vemos los enfrentamientos. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está todo eso. De ahí sale. Pero aquí David decía: me has librado de las contiendas del pueblo. Él, que estaba reinando puesto por Dios sobre el pueblo, lo libró de muchas de las contiendas. Nuestras familias, nuestros entornos laborales, nuestra iglesia, los lugares donde nos desarrollamos, son lugares donde podemos ver que Dios nos libra de esas contiendas, de esas rencillas, de esas revoluciones, por decirlo de una manera. Porque la Biblia nos llama a paz, a ser personas que influencien. Un verdadero líder es una persona que influencia para bien o para mal. Y una persona llena del Espíritu Santo, un pacificador, influencia para bien. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay algunos que podrán argumentar: pero David era un guerrero. Es verdad, porque Dios lo había llamado a consolidar el reino. Pero él tenía una habilidad y una capacidad de que el pueblo le siguiese, porque en él había un buen espíritu. Recordemos en la cueva de Adulán, él precisamente, los famosos valientes de David se forjaron alrededor de él, en la cueva de Adulán, donde estaban todos los endeudados,
los enfermos, los entristecidos, los agobiados. Vamos a utilizar una palabra que no me gusta, pero que se utiliza mucho en este mundo para englobar. ¿Quiénes eran los que le seguían? Los fracasados. Y estuvo allí en la cueva de Adulán y fue el jefe de ellos. Y todos ellos bebieron del espíritu que había en David. Y como bebieron de ese espíritu, se llenaron de ese espíritu. Y lo siguieron. Ser un buen líder es una gracia de Dios. Y que el pueblo al cual tú influencias se mantenga en fidelidad es una gracia de Dios. Sea en tu familia, sea donde trabajas, en tu empresa, o en la mayor y más maravillosa empresa que Dios te puede dar, que es servir al Señor. Ser una persona que tenga la gracia de Dios de mantener la paz y la unidad. Eso sí que es gracia de lo alto. La segunda frase dice, me has hecho cabeza de naciones. Hay una promesa en la Biblia que dice, te pondré por cabeza y no por cola. Dios es el que pone la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Pero Dios a sus hijos los pone por cabezas para influenciar en este mundo, porque no se enciende una lámpara, dice la Biblia, para ponerla debajo de la cama o debajo del almud, sino para ponerla en alto. Y precisamente cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo es para ponernos por cabeza y que allí podamos influenciar. Dios me ha hecho cabeza de naciones. Y por último, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Cuando la gracia de Dios está en la vida de uno, no sabes por qué, pero la gente te sigue. Hay muchos que utilizan el ministerio o muchos que utilizan cierta posición de liderazgo y lo quieren hacer amedrentando. Por su carácter, por su temperamento o amedrentando con algunas cuestiones de que soy el ungido del Señor. Si verdaderamente eres un ungido de Dios, la gente te va a seguir por esa unción y no tendrás que ir amenazando. No tendrás que ir presionando a la gente. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Es Dios el que nos proporciona y nos llena de esa gracia para que la gente precisamente siga. Eso es un don de Dios. Por esa sangre somos libres del pecado, de la muerte, de la enfermedad. ¡Somos libres! Libre para alabarle, libre para obedecerle soy. Libre, libre, libre verdaderamente, por su gracia eternamente soy. Del pecado, libre por su sangre, libre, 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 libre de la muerte, libre para siempre, libre, 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 libre para alabarle, libre para obedecerle soy.
muerte, por su gracia eternamente soy libre, libre del pecado, libre por su sangre, libre, 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 libre de la muerte, libre para siempre, libre, libre, libre soy. Y siguiendo con el Salmo 18, el versículo 44 sigue hablando precisamente de aquello que sucede cuando la gracia de Dios está en una persona. Cuando Dios hace algo, dice, al oír de mí, decía David, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Qué interesante, porque una cosa es que te sigan aquellos que son tus hijos, que también necesitas la gracia de Dios para que tus hijos te sigan y que no se rebelen, pero que te sigan hijos de extraños. Tus hijos, si te siguen en tu empresa, serán tus herederos. Tus hijos son los que heredarán o aprenderán. Es más natural que te sigan. Pero cuando está la gracia de Dios, no solamente te seguirán ellos, sino que te siguen los hijos de extraños, de gente que no conocías y que no te conocían personalmente. David era un hombre que la gracia de Dios hacía que el pueblo lo siguiese y lo siguiese a la batalla, aun cuando estaban escapando y iban de un lado para otro, el pueblo lo seguía, aun cuando vivieron circunstancias difíciles. David mostró que era un verdadero líder, porque aún en medio del dolor, cuando por ejemplo le secuestraron a la familia, la esposa, los hijos, y en medio del dolor se armaron de fuerza y siguieron y persiguieron a los secuestradores hasta recuperar. Alguno podría haber dicho, por culpa tuya, David, estamos así. Y no, lo siguieron.
Qué importante es cuando la gracia de Dios está en un líder. Hasta los hijos de los extraños le siguen. Y sigue diciendo, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Aquí no está hablando de los mismos extraños que antes. Antes eran los hijos de los extraños que confiaban en el liderazgo de David. Aquí está hablando de otros extraños que por miedo, porque dice que temblaron, salieron temblando de sus encierros. Hay gente que en vez de pelear las batallas, esa era la diferencia entre David y otros. Otros quizás hubiesen tenido más talento, más capacidad, más sabiduría, pero no eran de los que peleaban las batallas. David sí. David no le rehuía a la batalla. Había un espíritu en él que lo llevaba, era valiente. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para no huir de las batallas, de los problemas, de las dificultades. Y hay muchos que huyen. Y el Señor quiere que no seamos de los que huyamos. Que así como los endeudados, afligidos, como en el bloque anterior habíamos hablado, los fracasados que estaban con David en la cueva de Adulam, esos que serían de los que nunca irían a la batalla, bebieron del espíritu que había en David y se convirtieron en los valientes de David. Dios quiere que tú y yo bebamos del Espíritu de Cristo y nos llenemos de su Espíritu Santo para precisamente no seamos de los que nos debilitemos, encerrados en nuestra vida sin pelear las batallas de la fe. Pedro era un hombre impetuoso, era un hombre con muchas características negativas, hasta el punto que lo negó 3 veces a Jesús, antes que el gallo cante 2. Pero después de haber bebido y llenarse su vida del Espíritu Santo, se levantó y en los 2 primeros mensajes evangelísticos de la iglesia se levantó con poder y 8,000 personas aceptaron al Señor como consecuencia de su predicación. Así necesitamos beber. Hay un proverbio que dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza te será reducida. Si no somos de los que peleamos las batallas, cada día más y más seremos debilitados en nuestra fe, debilitados en nuestra fuerza, debilitados en nuestro ánimo. Por eso Dios quiere que bebamos de su Espíritu para mantenernos con fe cada día, encendida la lámpara de la fe, y que cada día podamos iluminar allí donde nos toca. Y me seréis testigo en Jerusalén, en nuestra familia, en Judea,
allí donde desenvolvemos nuestra vida normal y habitualmente. En Samaria, en sitios donde quizás no nos reciban bien, y hasta lo último de la tierra, donde no hay límites, porque para el Evangelio de Jesucristo no hay límites.